Comenzamos con los temas de la noche. Germán Martínez, un expanista cercanísimo al gobierno de Felipe Calderón, incluso fue su secretario particular, se retiró de la política cuando fue marginado por el anayismo, pero sorpresivamente regresó en 2018 para incorporarse al equipo de Andrés Manuel López Obrador. Igual de sorpresiva fue su renuncia a la dirección general del IMSS, acusando a la Secretaría de Hacienda de una perniciosa injerencia y de imponer políticas neoliberales con recortes y diseño cosmético. La renuncia fue, según Martínez, en defensa de la autonomía del IMSS, pero según el presidente quería más independencia en las decisiones financieras. Veamos el contexto. El eje de la reforma deben ser las personas que se atienden en el IMSS y no los funcionarios que trabajan en el IMSS. A 6 meses de gobierno, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, renunció al cargo. Es la primera renuncia en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y ocurre evidenciando la división en el gabinete y lo que describió como injerencia de la Secretaría de Hacienda. Martínez acusó a la dependencia encabezada por Carlos Ursúa de tener una injerencia perniciosa e implantar un modelo neoliberal con recortes de personal y modificaciones reglamentarias y no legales. En su carta de renuncia apuntó también que intentan una remodelación cosmética donde se pretende colocar a los estados del país a funcionarios administrativos para que en los hechos administren al IMSS desde la Secretaría de Hacienda, ignorando los delegados aprobados por el propio Consejo Técnico del IMSS. Destacó el carácter autónomo del organismo con una gestión tripartita entre el gobierno, los patrones y los trabajadores, con un presupuesto anual de 755,000 millones de pesos, 199,000 millones para servicios personales, 105,000 para gastos de operación y 433,000 para pensiones y jubilaciones. Martínez señala que controlar en exceso estos recursos puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del instituto. Cuestionado al respecto, el presidente López Obrador dijo que Hacienda tiene que participar y cuidar que no haya déficit, aunque se trate de organismos autónomos, y señaló que respalda esa política. Negó también que el IMSS esté en problemas y que va a seguir funcionando sin ningún problema. Martínez denunció también que muchos trabajadores del IMSS no tienen certeza laboral, otros trabajan sin contrato y las vacantes aumentan. Además, no se ha registrado ningún avance de obras ni se ha pagado a proveedores y las compras de equipamiento están paradas, y aunque el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. Detalló que dio aviso a las autoridades, cada quien puede tomar la función que más le convenga. También dijo que Martínez buscaba tener más independencia en las decisiones financieras de la institución a la que dirigía. Punto y contrapunto. Ahí está el primer. ¿Cómo te fue con Sin Filtro el fin de semana? Me fue muy bien, muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, a ti te vamos a ver. Yo ya te vi, ojalá que mucha gente más te lo vea. Vaya, y lo voy a poner en redes sociales también. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, querida Ana? Bien contenta, buenas noches. Martín Vivanco, abogado y analista. ¿Cómo estás, querido Martín? Claro, bien, buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, yo quiero agradecerle a Lisa Sánchez, quien ayer estuvo al frente también de este espacio de Punto y Contrapunto, y también decirles a ustedes que ya les va a tocar, ya les tocará, cuando yo tenga que salir también les voy a pedir que me ayuden, que se pongan aquí donde yo estoy, para que todos y cada uno de ustedes, los panelistas fijos, también estén al frente del programa cuando pues yo no pueda estar. Bueno, a ver, empezamos con este primer tema, primera gran renuncia al gobierno de México, del gobierno de López Obrador, y se va además una figura que durante la campaña era clave para tratar de conseguir el apoyo no solamente de los morenistas, sino de ciertos sectores que dudaban de la candidatura de Ricardo Anaya, porque Germán Martínez, ya lo decíamos en la introducción, pues había sido una figura muy cercana, sobre todo al calderonismo, había estado muy cerca del mismo expresidente Felipe Calderón. ¿Cómo lo ves tú, querida Ana Villagrán? Una figura cercana a tu partido todavía, más bien de su expartido, cercana a tu partido. Pues quiero comenzar con este argumento diciendo que la verdad me siento bien orgullosa de que Acción Nacional forme funcionarios públicos de este tamaño y tan congruentes. El presidente nacional, Marco Cortés, lo señaló respecto a que se tiene que investigar la transparencia, la crisis que ya está destapando Germán Martínez, y pues aplaudimos su congruencia. Yo escuché un Germán Martínez muy entregado, muy humano respecto a la función del IMSS. Yo lo escuché a los primeros meses y de hecho felicité a su gente de comunicación social por el gran manejo de crisis que tenían, porque Germán manejaba ya los temas del IMSS aquí y sobre todo tú lo escuchabas y le creías, y se supone que un funcionario federal tendría que ser así, que el pueblo, que la gente tendría que creer que están entregados a su causa. Entonces Germán pues sí nos está señalando pues algo que ya también habíamos señalado en esta mesa, el excesivo sentir de centralizar todas las decisiones del gobierno federal. Él señala que los funcionarios de Hacienda no quieren dialogar con el IMSS y que solo quieren imponer. Además dice cosas que dices,
algo grave está pasando cuando señala ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo. Entonces, me parece que sí es una pérdida para la 4T, para el instituto y pues para México. No, se va al Senado y regresa al Senado pasa? y dicen que con Morena, ¿no? O sea, va a regresar, Sí, digamos, claro. como que alguien decía en la mañana que el suplente de Germán Martínez va a tener un domingo de bajón. ¿Cómo ves tú el tema, querido Alejandro Encinas? Bueno, como era de esperarse, la oposición, a falta de cuadros propios, va a tender a glorificar a Germán Martínez ahora. Yo creo que sí hay que destacarle cosas importantes tras su paso en el IMSS. Por ejemplo, el lanzamiento del programa piloto para la formalización de las trabajadoras del hogar, así como durante su etapa en el Senado, lo de pues esta iniciativa para que las parejas del mismo sexo tuvieran los mismos derechos de seguridad social que cualquier otro tipo de parejas, cosa que todavía sigue pendiente. Pero fue la primera iniciativa que metió el Senado. Así es, y ojalá que su vuelta al Senado pues culmine con ese ciclo. Ahora, dicho esto, yo creo que todos los funcionarios es natural que haya entradas y salidas, todos están en su plena libertad de estar o de no estar, eso es lo maravilloso de la vida, que alguien puede decidir. Eso lo dijo el presidente, ¿no? Así le contestó. Y si alguien no se siente identificado o a gusto en un proyecto, pues está en todo su derecho pues de salir. Ahora ojalá quien llegue al IMSS pues sea un perfil progresista, muy comprometido con la Cuarta Transformación y con la izquierda, y sobre todo que se retome esta idea del estado de bienestar, porque yo creo que una de las instituciones cruciales en cuanto a salud, pensiones, servicios a la población, hay que apostarle al IMSS. Yo creo que es importantísima institución, no se puede dejar a la deriva, hay que leer las razones de Germán Martínez, y si hay algún error de coordinación entre la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social, ojalá que quien llegue logre corregirla y que haya una mucho mejor coordinación, porque hay que entender que la Cuarta Transformación no son islotes, todos estamos en un mismo barco y todos tenemos que ir hacia una misma dirección. A ver, yo quisiera preguntarles, porque además de lo que ya mencionaron aquí, tanto Alejandro como Ana, yo veo un tema de fondo ahí también, ¿no? O sea, sí veo que hay, por lo pronto, con esta larga carta que escribe Germán Martínez en su renuncia, pues una denuncia de que en Secretaría de Hacienda se está concentrando. Es una denuncia que a mí me parece que es normal en la administración pública. Siempre Hacienda es la que tiene el poder del bolsillo. Y como tiene el poder del bolsillo, todas las secretarías de Estado, por lo menos cuando yo trabajé en una administración federal, siempre era como, pues todo está sujeto a que sea aprobado por Oficialía Mayor de Hacienda. Desde tiempos de Ernesto Zedillo, ¿no? Como tiene el dinero Hacienda, entonces no se puede aprobar nada sin que tenga el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. Siempre ha sido una super secretaría en ese sentido. Pero al margen de eso, pues ahí sí está esta pugna que está por todos lados, ¿no? Yo he visto en muchos medios una queja de algunos periodistas como Salvador Camarena, por ejemplo, que habla mucho de Raquel Buenrostro, la oficial mayor de Hacienda, a quien llama la superjefa. Germán Martínez no da nombre, pero evidentemente está refiriéndose a ella. No sé si exactamente haría, pero sí yo creo que coincido contigo que hay un tema de fondo y es precisamente que no van en el mismo barco. Porque el IMSS no es cualquier institución, o sea, se nos olvida que no es una Secretaría de Estado, sino que es una institución del Estado mexicano, que es tripartita, donde concurren patrones, donde concurre el trabajador y donde concurre el gobierno, ¿no? Entonces, las decisiones que se toman en el seno del IMSS son colegiadas. Es muy distinto a una Secretaría de Estado. Por eso, Germán Martínez le presenta la renuncia al Consejo del IMSS. Y el mandato del IMSS tampoco es cualquiera, sino que yo creo que es la cara de la seguridad social, ¿no? De la solidaridad social en el Estado mexicano. Y sí es un referente a nivel, por lo menos latinoamericano, lo que es el IMSS y el Infonavit siempre se han destacado. O sea, no es una institución cualquiera. Lo que decía Germán en la carta, a ver, si ustedes se ponen a comparar el presupuesto que tiene la UNAM y el que tiene el IMSS, lo que se gasta el IMSS en una semana es lo que se gasta la UNAM en un mes. Además, El IMSS recauda. hay cuotas obrero-patronales. Es decir, no todo es presupuesto fiscal. Obviamente una gran parte es presupuesto fiscal, pero otra son los recursos de los trabajadores, porque tiene un componente, el salario del trabajador, obviamente, que es lo que va a reportar el patrón, se le sube, y esa es la cuota obrero-patronal. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Qué es lo que está diciendo en el fondo Germán Martínez? Porque no le echa al presidente López Obrador, al contrario, le dice, a ver, si realmente quieren llevar a buen puerto esta cuarta transformación, la manera en que están haciendo las cosas internamente en el gobierno, específicamente Hacienda, esa no es, porque esa sí es de corte neoliberal. Es decir, llegar a cortar recursos con machete, el no tener claro cuáles son las vocaciones y el no saber en qué se debe gastar el dinero.
cualquier proyecto de izquierda de largo aliento que quiera transformar al país debe gastar dinero. Lo hemos dicho aquí muchas veces, yo lo he dicho, este es el primer gobierno de izquierda que yo veo que no quiere subir impuestos, porque siguen en el dogma de que, no, como todos se lo roban, entonces no hay que gastar, por lo tanto tampoco hay que colaborar. Y no podemos crear bienes públicos sin una colaboración pública. Es un principio lógico básico de todos los gobiernos de izquierda. Bueno, también se comprometieron a no condonar no, por eso, pero como lo ese es hizo el otro PRI tema, muchos años. ese es otro tema, y la condonación tiene una razón de ser, pero, a ver, esto es... No, Pero no están conectados habla esos dos temas. totalmente, ¿Mande? claro. ¿No que los sí. desconectados? Sí, claro, pero sí que después hablamos del otro. No vas a condonar Pero aquí... tiene que ver con la distribución No, de pero los recursos esto no del son impuestos, presupuesto son de egresos contribuciones. que no le No, asignaron estás al hablando IMSS. de Hacienda. Yo estoy totalmente a Están favor de que no se confundiendo los temas como condone. siempre lo hacen. Totalmente a favor o sea, es que esos gastos, bueno, sí, recorta los gastos suntuosos, recorta los choferes, recorta esto. No limites los recursos que van a las medicinas, no limites los recursos que van a las Y camillas además de los está pacientes, proponiendo no crear recursos funcionarios los administrativos. recursos, eso es lo que está denunciando Germán, ¿no? Y yo creo que fuera de las Y la ligas creación de nuevas políticas, figuras etcétera. que van a requerir más dinero. Eso también está grave, pero a ver, se me hace complicado que vayan a encontrar una figura, ojalá que la encuentren, que le entienda también al mandato del IMSS, que sea así de congruente, nos podrá caer mal o bien Germán Martínez, por el que entendía muy bien su papel, lo entendía. Bueno, desde el Senado podría ser una voz muy importante para criticar o para Pero lo proponer que con importa respecto a una es- reforma del IMSS, Pero que él no- mismo decía que Lo ni que se importa es oponía a lo que la estudiar sus 4T quería hacer con motivos. estos Pero delegados. no, Porque es lo no mi- lo no es están no es lo mencionando. mismo tener una posición ejecutiva en donde tú decides la política pública en conjunto con un consejo, a estar en el Senado y sí hacer unas reformas legales que después pueden implementar bien o mal. Yo creo que estaba en un lugar muy correcto, que el presidente hizo un gran nombramiento y qué lástima que se vaya, en serio. A ver, Ojalá. y en Juego de Tronos, en teoría maquiavélica, o sea, yo sí veo una pelea entre dos grupos ahí de poder. Yo estoy viendo que alguien, o sea, está lanzando dardos por todos lados a la Secretaría de Hacienda. Y lo veo en redes sociales, y lo veo en muchas columnas, y lo veo incluso en esta carta de Germán Martínez ahora, ¿no? Digamos que está cristalizado ahí esa presión que hay en contra del secretario Ursúa, particularmente de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que la Secretaría de Hacienda en general no ha sabido entender cómo llevar este tema de la austeridad, y creo que lo que dijo Germán lo quieren decir en muchísimos otros espacios, nada más que otros espacios pues no son el IMSS. Coincido totalmente con lo que dice el compañero Martín en ese sentido. Sin embargo, creo que esto sí es algo sobre el que el presidente tendría que pronunciarse, y como ha reculado muchas otras cosas, en este momento también sería un buen momento para decir, pues a lo mejor el recorte en espacios tan importantes como lo es salud, pues no tendría que hacerse de la misma manera que en los otros lugares. El tema es que el presidente y la 4T nos prometieron salud, educación, bienestar, seguridad. Y que esté pasando eso en el IMSS, que ya no esté Germán y que sea muy complicado a quién van a poner. Y si no hubieran puesto a Germán, yo no sé quién hubieran puesto antes. Sí llaman la atención, no solo ahorita, sino a nivel mundial incluso, porque nadie había tenido una figura tan protagonista como la que tiene Germán en el IMSS. Nadie habíamos tenido esta cercanía con lo que estaba haciendo el IMSS. Y Germán desde el Estuvo principio... Miquel Arreola antes. ¿Quién? Lo hizo bien, aunque no les caiga bien. Hizo un buen trabajo. Es que ¿cuánto te paga? Estuvimos en... Lo mismo que a ti, López Obrador. Pensando... No, a ver, no. Nadie les paga nada. Aquí les pagan nada más por venir aquí al programa, y es autónomo de lo que dicen los Es que partidos. ya ven que Miquel paga para que hablen bien de él. Era un chiste local. El tema es que sí nos tenemos que parar quizá un poco en el tema de la austeridad y decir, nadie en ningún partido puede no estar de acuerdo en que hay que gastar más en el servicio público, por lo menos en cuestiones de seguridad, de educación y de bienestar. Creo que lo que hizo Germán lo hizo muy bien. Tampoco creo que vaya a ser oposición y que se vaya a ir y que vaya a ser parte de los contrapesos sin cabeza. Creo que no. Pero también, y lo platicamos hace un rato, su manera de hacerlo a lo mejor fue muy panista. Fue como, no quieren hacerlo como yo quiero, bueno, ya me voy, ¿no? Quizá también pudo haber aguantado más, como sabemos que mucha gente de la 4T lo está haciendo, porque en muchos espacios hay que esperar un poco, ¿no? Y creo que A por ver, ahí... está A mí me Ana parece Pristana que- primero y luego Martín. O sea, me parece que se está planteando de manera errónea porque no se están concentrando en lo que dijo Germán, nos estamos concentrando en su salida. ¿Pero por qué? Él está denunciando que se pretende reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos esto es lo que yo decía. en los estados desde la Secretaría de Hacienda. O sea, Oye, él hay está que ver a denunciando quién así como, nombró también. a ver, pon tú, Hacienda Muy puede hacer ligados lo con que el quiera, panismo. pero ¿por qué justamente está interfiriendo Hacienda en una estructura que yo estoy llevando también, digo, hablando como si yo fuera Germán? Además, está señalando el IMSS Bienestar, que
o sea, era lo que existía antes como Prospera, él señala que en cifras reales el día de hoy tiene menos recursos que el último año del gobierno priista de Peña Nieto, por lo que se le deben más de 1,000 millones de pesos del llamado componente de salud, que es una de las grandes propuestas de la 4T y de López Obrador. Él está cuestionando, a ver, de entrada me dieron menos dinero, después Hacienda está teniendo una injerencia, que no debería de tener, y además Hacienda dice que con los ahorros del IMSS, ¿qué va a hacer con todo ese dinero que se está ahorrando y que está, o sea, pues no está beneficiando a los más pobres del país? No se va a la tesorería. Es que sí hay muchas cosas técnicas y una cosa que para complementar lo que se generó. Sí, del 94 a la fecha siempre ha habido un toma y daca con Hacienda, pero esta es la Secretaría de Hacienda más poderosa que ha habido porque concentraron todas las oficialidades mayores en solo una. Eso bueno, también... Bueno, espérate, Videgaray estaba en el sexenio pasado, pero que cada una de las dependencias tenía una oficialía mayor. Había una oficialía mayor de CEP, de CCT, ahorita ya no existe. Son solamente oficinas administrativas y por lo tanto la oficial mayor es una super oficial mayor. Entonces tiene que concentrar todo, está mucho más concentrado. Aparte, el mandato de austeridad con puntos y comas tampoco la tiene fácil Hacienda. O sea, es una cuestión ideológica en el fondo. Yo creo que sí hay una pugna ideológica y también porque los números son hechos reales y son datos. Ahora, y no te alcanza. Nada más para irnos, y este tema evidentemente nos agota aquí, lo vamos a recuperar seguramente mañana y a lo largo de cuando se designe la persona que sustituya a Germán Martínez en el IMSS, pero también lo decía Denise Dresser en su cuenta de Twitter. Es resultado de un memorándum que mandó el presidente López Obrador ordenando la austeridad y que simplemente se está instrumentando desde la Secretaría de Hacienda, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona este tema y a ver qué ocurre con Germán Martínez, a ver si en efecto se va al Senado y regresa a la bancada de Morena. Pero vamos a hacer una pausa regresando. La Suprema Corte invalidó varios artículos de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, aquella que decía que nadie podía ganar más que el presidente. Ahora tiene 90 días para explicar exactamente cómo se determinará el ingreso del presidente López Obrador. Regresamos a Punto y Contrapunto.